Ok, seguimos, hermanos, con la segunda parte de esta enseñanza del misterio de Dios, cuyo subtítulo es En el mundo estaba. Y estaba hablando acerca de cómo Dios, pues, cuando dice que habita en la oscuridad, que habitaría en la oscuridad, que Él llegaría a estar en este mundo donde hay mezcla entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, donde hay un sol que sale de día y que cuando se pone hay una noche. ¿Ven? Día y noche, luz y tinieblas, todo mezclado. Eso se va a terminar algún día y dice la Escritura que no habrá más noche. Pero estamos en este proceso y Dios estaba manifestando visiblemente, como les dije en aquel entonces, para llevar a cabo su plan eterno, del cual hablaremos más adelante, porque hay mucho más que hablar de esto. Y lo largo de esta enseñanza es precisamente porque han habido muchos siglos de engaño que han sellado los corazones de las personas, han sellado la mente de las personas con esta falsa doctrina de la Trinidad. Entonces Dios se manifestaba, como les dije, de esta forma visible. Era el Verbo que estaba en el mundo haciendo su obra y manifestándose, no al mundo entero. El mundo no le conoció, pero Él estaba en el mundo. Entonces vamos a ver, tengan sus Biblias listas, vamos a ver manifestaciones de Dios como el ángel de Jehová, manifestaciones de Dios como un varón, y así vamos a estar viendo muchas escrituras. Así que comenzamos para poder tener el tiempo adecuado y no tengamos que hacer una tercera parte. Génesis capítulo 16, verso del 7 al 11. Cuando la sierva de Abraham había quedado encinta y le había parido un hijo, le iba a parir un hijo a Abraham, y cuando Agar, que era la sierva de Sara, porque ustedes saben, Sara le dijo a Abraham que tomara a su sierva para que ella tuviera un hijo de ella, porque ella era estéril y quería tener un hijo, como siempre el ser humano queriendo hacer las cosas antes de tiempo. Entonces Agar, pues, concibió de Abraham y cuando había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces el asunto fue que ella se huyó, se fue de la presencia de Sarai. En ese tiempo se llamaba Sarai. Entonces dice la Escritura en el verso 6, capítulo 16, verso 6, y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Verso 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Quién la halló? El ángel de Jehová. Y miren ahora, yo quiero que ustedes en estos versos que vamos a ver, ustedes vean el comportamiento y las expresiones de este ángel y de este ser que se manifiesta muchas veces. La halló el ángel de Jehová y le dijo, verso 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también, oiga esto, y le dijo también el ángel de Jehová, para que ustedes vean, el verbo era Dios, no era otro, ni un segundo, ni un tercero. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, en el verso 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Se dan cuenta?
Verso 3, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, o sea que ese ángel de Jehová era Jehová mismo. Bendito sea Dios. Ya a estas alturas tenemos que estar claritos en esto. Vamos a seguir. Y dijo, tú eres Dios. Y vemos otra vez nuevamente, el verbo era Dios. Y ella lo dijo, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces ahí vemos una vez más, Agar le llama a Dios, al ángel de Jehová, y la misma palabra dice que entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. O sea, el ángel de Jehová era Dios manifestándose. Así que vamos a seguir y vamos a ver otra situación en la cual el ángel de Jehová se manifestó. El ángel de Jehová le apareció varias veces a Abraham. Pero vamos a leer el capítulo 22, verso número 9. Este fue el caso cuando Dios probó a Abraham y le mandó a sacrificar a su hijo. Eso es una figura muy bonita que yo quisiera hablarles, pero lo voy a hablar más adelante en los otros bloques. Voy a regresar a este pasaje. Pero vamos a enfocarnos en esto del ángel de Jehová. Y cuando llegaron al lugar, verso 9, 22:9 Génesis, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, oiga esto, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Tu hijo único. Ahí lo dice. Temes a Dios, aquel eterno, que este ángel estaba manifestando. Por cuanto no me rehusaste. O sea, el ángel dice, no me rehusaste tu hijo. Era Dios manifestado, era el verbo. Vamos a seguir adelante, sigamos adelante. Vamos a seguirle los pasos al ángel de Jehová. Y usted lea la Biblia, hermano, que por eso le digo, el Antiguo Testamento no es otra Biblia. La Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la Biblia es una sola unidad. No hay divisiones en la Escritura. Nosotros los hombres ponemos divisiones. Entonces vemos Números capítulo 22. Entonces vemos a en este caso era un profeta caído que tenía ese don de profecía, era vidente, pero era un hombre que había caído, era un hombre malvado. Entonces vemos a Balaam, que fue contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir, imagínense, a Israel. Entonces en un momento dado él fue a maldecir a Israel. Él fue a atender el llamado de Balac. Y dice el verso 21, capítulo 22 de Números, así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero mire lo que dice entonces, verso 22, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y mire la ceguera de este profeta. Mire la locura de este profeta. Para que ustedes vean que él no era un profeta de Dios genuino. El hombre Balaam no pudo ver al ángel de Jehová. ¿Y quién fue o qué fue lo que vio al ángel de Jehová? Verso 23. Y el asna, o sea, un animal también puede ver al ángel de Jehová.
Toda la creación. Oh, Dios se puede aparecer y dejarse ver hasta por animales. Oiga esto. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. La espada que tipifica la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea que el animal estaba protegiendo al profeta. No vamos a entrar, esto es otro mensaje que se puede hablar. Esto es una cosa que se puede presentar como un mensaje de exhortación. Porque el Nuevo Testamento habla de que Dios tuvo que abrirle la boca a esta asna y hablarle con voz de hombre para poder refrenar la locura del profeta. Y al final, después de toda la discusión que tuvo, porque Balaam no podía ver, lo que el asna estaba haciendo era proteger a Balaam, a su amo, de la muerte. Porque el ángel de Jehová había salido con esta espada, entonces él estaba protegiendo a su amo. Entonces, ahí Balaam tuvo una discusión con su animal, qué cosa más rara, para que ustedes vean que para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que los animales hablen. En este caso dice que Jehová abrió la boca del asna de Balaam, en el verso 28. Entonces, ya después de la discusión, dice la Biblia, verso 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, o sea, estaba ciego, como están muchos, no pueden ver a Dios revelado, no pueden ver sus revelaciones y necesitan que Dios les abra los ojos. Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Entonces cuando él vio eso, Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y aquí el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Yo he salido, mire la autoridad, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal, me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. ¿Ven? Ese era Dios. Ese era Dios. Así que volvemos y seguimos más adelante. Esta vez una manifestación muy pero muy bonita. Jueces capítulo 2, versículo 1 al 4. En Jueces el ángel de Jehová se manifiesta muchas veces. Dios se manifiesta muchas veces ahí. Entonces, en Jueces, ya ustedes saben, no sé si han leído, lean su Biblia, muchas veces el pueblo se apartaba y sus enemigos prevalecían, y cuando los enemigos prevalecían ellos clamaban y Dios les levantaba un juez para libertarlos, un libertador. Entonces en el capítulo número 2 de Jueces, dice la Biblia, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. Mire esto. Y se apareció el ángel de Jehová, subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. ¿Quién fue el que sacó de Egipto a los israelitas? Dios, ¿verdad? Y os introduje en la tierra, oiga esta palabra,
de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Está hablando Dios allí, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Oiga esto, escuche esto, lo que vamos a ver aquí. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Entonces, hermano, ahora el ángel de Jehová se le aparece a todos los hijos de Israel que estaban allí. Todo el pueblo lo vio y escuchó su voz y lloró. ¿Ven? En el mundo estaba, hermano. Ahí estaba él, tratando de conservar a su pueblo, conservar el plan. Sigamos adelante. No quiero encerrarme tanto en un versículo, porque si no, no vamos a terminar con esta lista que tengo. Nuevamente, Jueces, capítulo número 6, versículo 11. Dice la Biblia así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina. Esto no era un ángel con alas, hermano. Esta figurita que usted ve en el internet, que todos los ángeles tienen unas alas y un rostro que parece que no es ni de hombre ni de mujer, que parece un rostro como afeminado. Eso no es nada, no tiene nada que ver con esto que estamos viendo aquí. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, ven ahí, versículo 14. El ángel de Jehová era Jehová. Dice, y mirándole Jehová, o sea, el ángel está llamando. La escritura no puede ser contradecida. La escritura en el verso 14 está llamando Jehová al ángel de Jehová. O sea, Dios le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, voy a ir más adelante. Ellos tuvieron una conversación. Y en el verso 17 le dice Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, ahora mire cómo le dice, el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová, o sea, el ángel de Dios, o sea, Jehová, el báculo, tenía una caña en la mano. Tenía un báculo, un bastón. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, los panes sin levadura, y subió fuego de la peña. Cuando me toque hablar del Espíritu Santo vamos a entender esto del fuego. Con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña.
el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y dice aquí, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, porque él no entendía muy bien quién era esa persona, y cuando se dio cuenta que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces, seguimos viajando por la Escritura y nos vamos al Jueces, capítulo 13, verso número 3. Estos son los papás de Sansón. Y esta vez se le apareció el ángel de Jehová a otra mujer, y dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová. Era estéril esta mujer, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios, ¿vio? Lo vio como un varón de Dios, como un varón, lo vio como un profeta, qué sé yo. Dice: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto, miren el aspecto de este varón ahora, cómo se presentó, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. ¿Cómo se manifiesta? Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazario a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, el marido se llamaba Manoa. Entonces vino Manoa, dice, oró Manoa a Jehová. Porque hay que entender esto. Nosotros oramos al Dios invisible. Nosotros tenemos que orar al Dios invisible. Ahí no había nadie, dice, y oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Le contestó la oración. ¿Y qué hizo? El ángel de Dios volvió, se le manifestó. El Dios aquel que recibió la oración se manifestó en forma visible, en su teofanía. Entonces más adelante tuvieron una conversación. Entonces dice la Escritura que Manoa dijo en el verso 12: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Mire cómo ellos hacían esto. Veían a este ser, le preparaban, le ofrecían comida. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, esta vez le digo esto: aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Aquí otra manifestación, cómo nos enseña Dios a que todas nuestras ofrendas y sacrificios tienen que ir dirigidos al Dios eterno del cual proceden todas las cosas. El Señor Jesús enseñó eso. Entonces dice: y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Él no sabía eso. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Oiga esto.
escúchelo bien, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ay, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Busque en su Biblia Isaías 9, capítulo 9, verso 6. Bendito sea Dios, porque ese nombre no podía ser revelado. Ese nombre no se le podía dar al ángel de Jehová, ese nombre le correspondía al santo ser que nacería y sería llamado Hijo del Dios Altísimo. Ese nombre no podía ser revelado, pero es un nombre admirable. ¿Qué manera de hablar del ángel de Jehová? Manifestando siempre esta gloria que había de venir miles de años después. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah. Mire usted eso, como dando a entender que recibía ese sacrificio, los cuales se postraron en tierra, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Eso no necesita explicación. No necesita explicación. Así que sigamos corriendo a través de las Escrituras. Lea su Biblia. Lea su Biblia. El nombre de este ángel de Jehová no podía ser revelado, porque no había llegado el momento de ser ese nombre revelado. Entonces, nos vamos a Segundo de Reyes 1:15. Segundo de Reyes 1:15, aquí está el profeta Elías, que también tuvo encuentros con el ángel de Jehová. Entonces, en esta ocasión, el rey había mandado a buscar a Elías a través de una compañía de 50 hombres con su capitán. Y Elías, cuando venía esta gente, le salía al encuentro y le decía a estos capitanes y sus 50 soldados: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y os consuma, y consúmate a ti con tus 50. Y descendía fuego del cielo y los consumía. ¿Ven? Ese fuego del cielo, eso lo vamos a entender después. Entonces, después fueron dos compañías, fueron 100 hombres más sus capitanes, o sea, son 102 hombres murieron por fuego del cielo. Pero entonces vino una tercera compañía, pero se puso de rodillas delante de Elías. Imagínense, le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Oh, este hombre sí era poderoso. Entonces vemos el verso 15, solamente vamos a leerlo. Porque él dijo: ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y el verso 15 dice: entonces el ángel de Jehová, o sea que el ángel de Jehová estaba involucrado allí, dijo a Elías: desciende, ve con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Otra aparición del ángel de Jehová, que ya se había aparecido también anteriormente a Elías en otras escrituras. Entonces vamos a Segundo de Reyes, capítulo 19, verso 35. Aquí estaban los siervos de Asiria, un imperio poderoso, amenazando al pueblo en Jerusalén,
diciendo que Jerusalén sería entregada en manos del rey Asiria y desafiando y blasfemando al Dios viviente. Entonces ahí sucedió, y es para llevarlos a la escena, ¿no? Ahí todos se afligieron y vieron la multitud de soldados que venían a destruir la ciudad, ¿verdad? A destruir la ciudad de Jerusalén, y blasfemaron contra el Dios Todopoderoso. Pero aquel rey de Jerusalén, el rey de Judá, Ezequías, era un hombre piadoso, y cuando él veía todas estas amenazas, él oró a Dios y le pidió ayuda. Le pidió ayuda y le pidió que escuchara las palabras de todas estas personas que lo habían blasfemado contra él. Lo glorificó y todo esto. Entonces me acuerdo que en ese tiempo, y aquí dice la Biblia que en ese tiempo el profeta Isaías fue enviado a Ezequías para decirle qué es lo que iba a pasar. Entonces estaban todos estos ejércitos. El profeta Isaías le dijo qué iba a suceder y cómo Dios iba a destruir a esta gente y iba a luchar por Jerusalén, su ciudad. Entonces vamos a ir al segundo de Reyes, capítulo 19, verso 34. Y decía la palabra por el profeta Isaías: por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. Esa es una frase que Dios menciona mucho y que no comprendemos. Y por amor a David mi siervo, que ya había muerto muchos años atrás. Y dice, por amor a David mi siervo. Y en el verso 35 dice: y aconteció aquella misma noche, que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Es lo que pasó aquí. Salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 personas. Y no crea que eso le tomó mucho tiempo. Entonces vemos otra manifestación de Dios aquí, en esta teofanía, el ángel de Jehová matando al enemigo, a muchos hombres que habían blasfemado el nombre de Dios. Así que una mortandad causada aquí por el ángel de Jehová. Entonces nos vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Yo siempre les voy a dar un poquito de referencia acerca del momento en el cual se manifiesta el ángel de Jehová, ¿verdad? Capítulo 21, y esto es bien interesante, bien importante, esta manifestación que hubo aquí, porque había habido una mortandad a causa de un censo que David había mandado hacer en Israel, pero esto fue ese censo que David mandó hacer, no fue de él mismo, sino que el versículo 1 del capítulo 21 lo explica cuando dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Miren, Satanás siempre tratando de destruir, a quien pertenece la potestad de las tinieblas. Se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces esto no le gustó a Dios, esto no agradó a Dios, y envió un profeta, el profeta Gad. Y bueno, le puso 3 opciones, porque esto fue algo que no agradó a Dios. Y él se arrepintió. Eso lo dice el verso 7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces hirió a Israel. Y hubo una mortandad muy grande allí. Entonces le dijo el profeta Gad que escogiera 3 opciones: 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra.
y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Miren, él sabía bien quién era Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Entonces Jehová envió una peste, y murieron 70,000 hombres. Y el verso 15 dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió. Miren, ahí está la misericordia de aquel mal, y dijo al ángel que destruía. Había un ángel que estaba destruyendo y le dijo: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo el que pequé, intercediendo ahí. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí. Ahí estaba hablando el Espíritu de Cristo. Esto es tremendo. No los mates a ellos, mátame a mí. Dice: y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, al profeta, que dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ahí termina. Yo quiero que ustedes entiendan algo. En ese lugar donde estaba, en la era de Ornán Jebuseo, donde donde el ángel de Jehová se manifestó en aquel entonces, en esa era se construyó el templo de Dios, el templo de Salomón. Qué tremendo. Entonces vino David, edificó el altar, dice, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego de los cielos. Otra vez el fuego. Este fuego no era cualquier fuego, en el altar del holocausto. Entonces habló al ángel, y éste volvió su espada a su vaina. Entonces, en el capítulo 22, dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Ven? En ese lugar. Esto es digno de estudiarse y meditarlo. Estudien y mediten estas cosas, hermanos. Y ese mismo es el lugar donde se va a construir el templo del milenio. En ese mismo lugar. ¿Ve? Así que estas son manifestaciones gloriosas. O sea, Dios estaba allí manifestándose, el ángel de Jehová. Entonces ahora vamos a ver manifestaciones de Dios en la forma de un varón. Y para eso nos vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 18. Sí, hermanos, Éxodo 33, 18. Esta es una conversación entre Moisés y Dios. Le pidió algunas cosas. Y en el verso 18, esto es muy bonito, Moisés dice, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Está manifestando ahí la soberanía de Dios. Y dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Mas sin embargo hemos visto que Dios fue visto por personas y vivieron. Dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano,
y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, cuando esto sucedió, más adelante, eso se cumplió más adelante, ahí más adelantito, en el capítulo 34. Entonces dice la Biblia en el verso 6, capítulo 34, verso 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces ahí comenzó a orar. Pero lo importante fue que Dios permitió que Moisés viera sus espaldas, diciendo Dios que él tenía espaldas. Es ahí donde quiero enfocarme, porque no estamos haciendo estudios de todos estos pasajes bíblicos, sino estamos viendo las características, el lenguaje. Entonces aquí dice, verás mis espaldas. Entonces Moisés vio las espaldas de Dios en ese momento. O sea que Dios estaba en su teofanía, en ese cuerpo palabra, en ese verbo. El verbo fue el que se manifestó y vio las espaldas de un varón. Y ahí hay otra escritura que mencionamos en el mensaje de los extraterrestres, donde 70 ancianos juntamente con Moisés y Josué estuvieron comiendo en el monte de Sinaí. Dice, y vieron al Dios de Israel. Eso lo podemos buscar, pero ya ustedes lo tienen en el mensaje de los extraterrestres. Yo lo mencioné cuando hay una expansión, dice un embaldosado de zafiro, y ahí se pusieron a comer. Entonces vemos ahí una vez más que Dios fue visto en una teofanía, en ese cuerpo espiritual que podía tomar la forma de un varón, que podía comer, que podía hacer todas estas cosas. Entonces vámonos a Josué capítulo 5, versos 13 al 15. Era cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, y entonces este encuentro es excelente, este encuentro es precioso. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Ya hemos visto al ángel de Jehová de esa misma manera. Pero dice la Biblia que él vio a un varón que tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él no sabía realmente quién era. Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Cuando él escuchó eso, Josué dice, entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Él se dio cuenta ahí que era el mismo Dios. Y el príncipe del ejército de Jehová, que así fue llamado aquí, respondió a Josué, mire qué respuesta esta: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El mismo Dios que se apareció en Éxodo capítulo 3, versículo 5 a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo se manifestó de muchas maneras, como dice la Escritura? Y aquí como un varón. Entonces, en la visión de Ezequiel, también podemos ver que Ezequiel también tuvo esta visión gloriosa de aquel artefacto que era de bronce bruñido y que estaba rodeado de fuego envolvente, y un torbellino iba por delante y todas estas cosas, y él comenzó a describirlo. Yo hablé todo esto en el mensaje de los extraterrestres, y vamos a mencionar esa escritura. Vamos a irnos al libro de Ezequiel.
Y esta escritura, no vamos a describir todo lo que vio Ezequiel porque ya dedicamos un mensaje completo a eso, pero resulta ser que sobre la expansión que había en las cabezas, o sea, la expansión sobre este artefacto que tenía como una expansión, capítulo 1, verso 26, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde el aspecto de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y se apareció Dios, en otra vez en una teofanía, Dios en morfe. Y oyó la voz de uno que hablaba, dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló entró el Espíritu en mayúscula en mí. Ese es el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu en ese momento. Cuando la palabra habla, el Espíritu manifiesta, el Espíritu actúa inmediatamente. Y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro corazón y de empedernido corazón, de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ahí estaba Jehová manifestándose de nuevo, en la forma de un varón, de un hombre, una apariencia de hombre. Y en Ezequiel, capítulo 10, verso 20, se manifiesta de nuevo, porque él vio varias veces la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando Jehová estaba encima de este artefacto, lo tenía por debajo. Entonces en el capítulo número 10, versículo 20, dice la Escritura, estos eran los mismos seres vivientes, dice la Biblia, que vi debajo de Dios, que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Entonces, él aquí está hablando lo mismo que había visto junto al río Quebar, que es la visión del capítulo 1 de Ezequiel, que estaba debajo de ¿quién? Del Dios de Israel. Entonces Dios fue visto en la forma de la apariencia de un hombre. Bueno, ya estamos terminando. Y finalmente, vamos con un penúltimo pasaje. Vamos al capítulo 3 de Daniel. Y en ese capítulo, el rey Nabucodonosor en Babilonia, donde estaba Daniel, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Bueno, hizo una estatua y mandó que todas las personas en todo su reino, pueblos, naciones y lenguas, se inclinaran a esa estatua al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa. Mire que había música en Babilonia, y esa no era música de Dios. Y de todo instrumento de música, y os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y salió el edicto. Pero ¿qué pasa? Que ahí estaban Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, sus tres amigos. Fueron llamados así. Es interesante que Daniel no estaba entre estos tres cuando fueron echados al horno. Eso es una cosa que se puede hablar después, con calma. Pero dice que estos varones, Sadrach, Mesac y Abednego,
no, dice el verso 12, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces los mandó a buscar Nabucodonosor porque eran rebeldes y ellos se iban a arrodillar delante de esa estatua. Entonces Nabucodonosor los obligó a postrarse. Y ellos dijeron, no, ellos no lo vamos a hacer. Los obligó a postrarse. Ellos respondieron, cuando el rey Nabucodonosor los obligó y les dijo que se estaban dispuestos a hacerlo, porque si no lo hacían serían echados en un horno de fuego ardiente. Y dijo, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ellos contestaron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, esto es importante porque a veces la gente tiene una idea de que todo lo que nosotros queremos Dios nos lo tiene que dar. Entonces lo que dice aquí es, de tu mano, oh rey, Dios nos va a librar. Pero si no nos libra, o sea, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es una bendición grande. Esto es una gloria lo que estamos viendo aquí. Entonces, finalmente, ellos se resistieron y se llenó Nabucodonosor de ira y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Pudiéramos ver lo que dice esto. Y mandó a unos hombres vigorosos de su ejército que ataran y que amarraran a estos 3 varones para echarlos en el horno de fuego. Y fueron atados y fueron echados dentro del horno de fuego. Y esto es algo tremendo. Era tanto el fuego, el calor del fuego de ese horno, que mató a los que habían echado a estos 3 varones en el horno de fuego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, echamos 3. Entonces, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba el Verbo, ahí estaba Dios, junto con esos 3 varones que estaban dispuestos a morir, estaban poniendo su vida, estaban dispuestos a entregarse a la muerte, pero no iban a adorar a un Dios falso y extraño, a una estatua. Entonces el verso 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Qué maravilla! Se manifestó el Verbo ahí entre ellos, eran 4, y el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, en una apariencia de gloria. Así que, hermanos, yo iba a llevarlos a Isaías capítulo 6, pero ya nosotros mencionamos ese pasaje cuando Dios se le manifestó a Isaías en un trono alto y sublime y su falda llenaban el templo. Y los serafines le decían a ese ser que estaba sentado en el trono que se podía ver, santo, santo, santo es el Rey Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Se manifestó como Rey, como Jesucristo también será Rey en el milenio. Así que, hermanos, terminamos aquí, aterrizamos, finalmente casi las 2 horas se me van. Pero hemos dado un buen paseo a través del Antiguo Testamento viendo cómo Dios
se estuvo manifestando de muchas maneras a sus profetas y a los padres, como dice Hebreos capítulo 1. Habló de muchas maneras, de muchas formas, a los padres, a los profetas y aún en los profetas en el Antiguo Testamento. Usted puede leerse un día de esto la epístola a los Hebreos y vea cómo se conecta, cómo Pablo por el Espíritu va conectando todo el Antiguo con el Nuevo. Y él decía, yo pudiera seguir hablando de esto, pero son cosas muy difíciles de explicar. Por causa del tiempo, no tengo tiempo para hablar de tantas cosas. Todo el significado del tabernáculo, el significado del sacerdocio, el significado de todo el Antiguo Testamento, todo apunta a Jesucristo. Y se va agrandando cada vez más el significado profundo de la necesidad. Oiga esto, se va poco a poco agrandando el significado profundo, el significado profundo que tenía el hecho de que Dios fuese manifestado en carne. Tenía un significado muy profundo, muy importante y trascendental. Todo este esfuerzo, todas estas cosas que Dios hacía en el Antiguo Testamento, y todas las veces que se aparecía y hacía todo esto, los protegía y siempre estuvo con ellos. Él estaba cumpliendo un plan muy importante y grande. Así vemos poco a poco cómo va tomando importancia el hecho de que tenía que venir un Mesías, un ungido, un ser ungido. Entonces, vamos a seguir adelante. En el próximo mensaje vamos a hablar ya acerca de otro subtítulo donde vamos a estar viendo cómo se prefiguraba la venida de este Mesías. Porque ya hoy terminamos de hablar específicamente de las apariciones visibles del Verbo con su cuerpo, el cuerpo de Dios, cuerpo espiritual que podía comer y podía hacer tantas cosas como lo hemos visto. Pero ya vamos a empezar poco a poco a enfocarnos en la necesidad y el anuncio de las Escrituras de que tenía que venir un Mesías, de que tenía que venir una persona del linaje de David. Y vamos a estarlo dividiendo en las profecías y también en las historias del Antiguo Testamento, cómo se prefiguraba que tenía que venir ese Mesías y que tenía que morir antes de reinar. Y así poco a poco nos iremos acercando a Belén. Así que, hermanos amados, escuchen estos mensajes las veces que sea necesario, estúdienlo con su escritura, con sus Biblias, y estaremos pronto con el siguiente bloque para seguir acercándonos a ese pesebre donde nació ese bebé, que ahí es donde tropieza todo el mundo, tropezadero para todo el mundo. Jesucristo es una piedra de tropiezo para el entendimiento humano, así que ahí necesitaremos revelación del Espíritu para entender cómo cuál fue la manera en que Dios designó desde antes de la fundación del mundo que el mal sería destruido, que las tinieblas serían disipadas, cómo Él redimió al mundo, lo que tenía que hacerse para que el hombre pudiese entrar al tercer cielo. Hermanos, esto es una historia maravillosa, es un plan maravilloso, y todo eso estaba desde la eternidad en la mente de Dios. Todo esto estaba, la luz y las tinieblas. Así que yo los dejo con esto, hermanos amados. Espero que les haya sido de gran bendición. Y como le dije, pronto estaremos de vuelta con el siguiente bloque. Que Dios me los bendiga grandemente, que se hayan podido regocijar con todas estas manifestaciones de Dios en este mundo pecador, en este mundo de tinieblas. Él se manifestaba.
Él estaba haciendo su trabajo, Él estaba realizando su obra y manifestándose a nosotros, especialmente a su pueblo Israel. Que Dios me los bendiga, me los guarde y será hasta la próxima, hermanos. Amén.